Hola estudiantes, el día de hoy vamos a ver la determinación de la fórmula empírica y molecular. ¿Qué llegaría a ser la fórmula empírica? Esta nos dice que la fórmula empírica es la mínima relación que hay entre los átomos de un compuesto. Ejemplo, tenemos el etilo. Entonces, la fórmula empírica lo que va a hacer es darnos una relación numérica de los átomos que componen una sustancia. Es por eso que tenemos el ejemplo carbono 2, 2 átomos de carbono y 5 átomos de hidrógeno. Sin embargo, la fórmula molecular, en cambio, nos va a dar a conocer la cantidad exacta de átomos que hay de cada elemento. Se podría decir que la fórmula molecular es la fórmula verdadera. Pero para llegar a esta fórmula molecular, sí o sí necesitamos lo que es la fórmula empírica. Aquí tenemos ejemplos como la sacarosa, cafeína y el benceno, y su fórmula molecular, como también la fórmula empírica. Si observamos bien en la sacarosa, tanto la fórmula molecular como la fórmula empírica son iguales. En cambio, la cafeína y el benceno no. Hay casos en que estas dos fórmulas van a ser así similares. Tal es el caso como el agua. El agua, en su fórmula molecular o su fórmula empírica, llegaría a ser el mismo, H2O. Ahora, para poder llegar a lo que es la fórmula empírica, nosotros tenemos que recordar los siguientes conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la composición centesimal? Nos dice que la composición es el porcentaje en masa de cada elemento que presenta un compuesto. Entonces, aquí estamos hablando de porcentajes. Estos porcentajes nosotros ya habíamos hecho ejercicios anteriormente. Sin embargo, vamos a recordarlo el día de hoy, ¿no? Aquí nos está pidiendo que se halla el porcentaje del hidrógeno y del oxígeno del peróxido de hidrógeno. En el peróxido de hidrógeno tenemos 2 átomos de hidrógeno y tenemos 2 átomos de oxígeno. Para sacar los porcentajes, lo que se hace es multiplicar lo que es los 2 átomos de hidrógeno por el peso o por la masa atómica del elemento. Esta masa atómica ustedes la van a poder encontrar en la tabla periódica. Esto dividido por la masa total del compuesto por 100 y nos va a dar lo que es el porcentaje. Lo mismo hacemos con el oxígeno. Multiplicamos 2 porque hay 2 átomos del elemento por 16. Estos 16 gramos llegarían a ser la masa atómica del oxígeno. Los dividimos entre 34,002 gramos del peróxido. ¿De dónde ha salido estos 34? Es la sumatoria o el peso molecular del peróxido. Todo esto multiplicado por 100 nos va a dar el siguiente porcentaje. Para comprobar que un porcentaje esté bien realizado, lo que se hace es sumar los porcentajes obtenidos. Si la sumatoria de estos porcentajes son 100 o 99,9%, entonces está correcto, ¿no? Posteriormente vamos a ver lo que es la fórmula molecular. Como hace un momento les decía, la fórmula molecular llegaría a ser la fórmula real del compuesto. Y para esto necesitamos lo que son la fórmula empírica, ¿no? Ya vamos a realizar un ejemplo. Fórmula empírica. ¿Cómo podemos deducir la fórmula empírica? Aquí nos dice que se puede deducir si conocemos los porcentajes, ¿no? Es necesario, chicos, para obtener la fórmula empírica, sí o sí necesitamos porcentajes de los átomos que forman la molécula, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver ahora un ejemplo que nos dice así. El ácido ascórbico o vitamina C contiene 40,9% de masa del carbono. Aquí tenemos un elemento. 4,53% de masa del hidrógeno y 54,50% de masa del oxígeno. Inciso A nos dice,
Determinar la fórmula empírica del ácido ascórbico. Y, inciso B, establezca la fórmula molecular. Aquí ya nos está pidiendo fórmula molecular del ácido ascórbico si el peso molecular real es de 176,14 gramos, ¿no? Para poder establecer la fórmula molecular necesitamos estos 176,14 gramos. Entonces, lo que hacemos primero es acomodar cada elemento. ¿De qué elemento se nos está hablando en el problema? En este caso tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno y también tenemos el oxígeno, con sus determinados porcentajes. El carbono con 40,92%, hidrógeno 4,53%, oxígeno 54,50%. Y lo que hacemos posteriormente es hacer la relación de estos porcentajes con 100 gramos. La relación que hacemos es sacar los porcentajes con los gramos. Por ejemplo, el carbono tiene 40,92%. Si hacemos esta relación con los 100 gramos, significaría que tuviese 40,92 gramos. Lo mismo con el hidrógeno, 4,53%. Hacemos la relación con los 100 gramos, llegaría a ser 4,53 gramos. Y por último el oxígeno, 54,50%. La relación con los 100 gramos sería 54,50 gramos, ¿no? Esta es la relación que hacemos posteriormente, para luego poder sacar o poder convertir estos gramos de aquí a mol, ¿no? Sí o sí tenemos que convertirlos a mol. Y es por eso que hacemos el siguiente paso. Aquí tenemos el carbono, que es 40,92%. Lo dividimos entre 12. ¿De dónde salen estos 12? De la masa o peso atómico del elemento. Si ustedes buscan en las tablas periódicas, van a encontrar que el carbono tiene 12. Este va a ser igual a 3,40 mol. Y lo mismo hacemos con el hidrógeno. 4,53 dividido entre 1, que llegaría a ser la masa atómica del hidrógeno, nos da como resultado 4,53 mol. Y por último, del oxígeno, 54,50 gramos dividido entre 16, que es la masa atómica del oxígeno, nos va a dar como resultado 3,40 mol. Una vez sacado los resultados, nos fijamos y elegimos el menor. Siempre se elige el menor. Por ejemplo, en el carbono tengo 3,40 y en el oxígeno 3,40, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer posteriormente es volver a dividir todos los resultados por el resultado mínimo. En este caso tenemos dos que son iguales. Va a haber casos en que no va a ser así. Ya. Nos vamos a identificar el valor menor. Ya habíamos identificado el valor menor, que llegaría a ser 3,40. Y volvemos a dividir los resultados o todos los resultados por el menor. Tal es el caso del carbono, que tenemos 3,40 mol dividido entre 3,40, como resultado es 1. El hidrógeno tenemos 4,53 dividido entre 3,40, como resultado tenemos 1,33. Y el oxígeno, que como son los mismos valores, el resultado va a ser 1. Fíjense, hasta aquí ya estaríamos teniendo el resultado de la fórmula empírica, pero en el hidrógeno a nosotros nos ha salido un número con decimales, que es 1,33. Si nos hubiera salido 1,99, lo que podríamos haber hecho es redondear, porque para terminar la fórmula empírica necesitamos números enteros. Entonces, lo que hacemos posteriormente, o lo que se hace cuando se tiene los resultados con decimales, es buscar
buscar la obtención de números enteros. ¿Cómo vamos a buscar esto? Buscando múltiplos y multiplicando los resultados. En este ejemplo, el múltiplo que se ha encontrado es el 3, pero no siempre va a ser 3, puede ser 2, puede ser 3, 4 o algún otro múltiplo. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar el resultado del carbono, que llegaría a ser 1 por 3, me va a dar 3. Lo mismo hacemos con el hidrógeno. 1,33 por 3 nos va a dar 3,99. Y como es 99, lo redondeamos a 4. Y el oxígeno, lo mismo. 1 por 3, 3, ¿no? Entonces, ¿qué significan estos resultados? Estos llegarían a ser los índices que vamos a colocar a los elementos en nuestra fórmula empírica, ¿sí? Ya. Entonces, colocamos como índice los resultados que hemos obtenido para la fórmula empírica, ¿no? Carbono 3, hidrógeno 4 y el oxígeno 3. Este llegaría a ser mi fórmula empírica. Entonces, hasta aquí ya hemos resuelto lo que es el inciso A. El inciso A nos pedía que saquemos la fórmula empírica. Vamos a ver ahora lo que es el inciso B. En este inciso nos pedía determinar la fórmula molecular del ácido, ¿no? Teniendo un peso molecular de 176,14. Les repito que este dato se les tiene que proporcionar en los problemas, ¿no? Porque es el peso real de nuestra fórmula empírica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos aquí nuestra fórmula empírica. Lo que ustedes tienen que sacar de esta fórmula empírica es su peso molecular, ¿no? Entonces, sacando su peso molecular, lo dividimos con lo que es la fórmula real que nos ha dado el problema. Entonces, para poder determinar la fórmula molecular, necesitamos el peso real y necesitamos el peso de nuestra fórmula empírica, ¿no? De esta fórmula. En este caso llegaría a ser 176,14 y si nosotros sacamos el peso molecular de nuestra fórmula empírica vamos a tener 88,07, ¿no? Si dividimos estos dos, como resultado vamos a tener 2. ¿Qué vamos a hacer con este 2? Este 2, chicos, va a ir a multiplicar a todos los índices que están dentro del paréntesis, ¿no? Multiplicamos 2 por 3, 6, entonces el carbono va a tener 6 átomos. Lo mismo hacemos con el hidrógeno, 2 por 4, 8, y con el oxígeno, 2 por 3, 6. Nuestra fórmula molecular entonces sería carbono 6, hidrógeno 8 y oxígeno 6, ¿no? Esta es nuestra fórmula real, nuestra fórmula verdadera, nuestra fórmula molecular. Espero que les haya gustado la explicación de este tema. Nos vemos en los próximos. Chao, chao chicos, se cuidan.